Bueno, hoy vamos a continuar con antibióticos. Esta cosa tan linda, tan simpática de los antibióticos, que hay que saber para qué se usan, para qué no se usan. Yo creo que quedó bastante claro para lo que no se usaban, ¿no? Vamos a compartir la pantallita. Ahí está. Sí, profe. Bien, el próximo grupo que nos toca ver ahora son los aminoglucósidos. El más conocido de todos los aminoglucósidos es la gentamicina, que por lo general viene en crema. Ahora vamos a ver que los aminoglucósidos se absorben muy poco por vía oral, se utilizan bastante en forma tópica, y hay dos que son prácticamente exclusivos para el tratamiento de la tuberculosis. Después vamos a ver un poquitito de lo que es el tratamiento de la tuberculosis, más específicamente, porque la tuberculosis es una enfermedad tiene dos cosas. Una, se trata con antibióticos específicos. Dos, la tuberculosis es una enfermedad que hay que hacer un tratamiento recontra específico, recontra controlado, y hay que cumplirlo al pie de la letra. Al punto, no sé cómo será acá en Buenos Aires, pero al punto, o sea, en Rosario, por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis, miren si será controlado y cómo hay que hacerlo, que uno no va a la farmacia a comprar, no es que va a la farmacia con la recetita de los medicamentos y los compra, y se los lleva a su casa y los toma. Cuando una persona tiene tuberculosis, yo desconozco cómo se maneja acá en Buenos Aires. En Rosario es totalmente arreglado de esta manera. La persona que tiene tuberculosis va a un centro de salud, le aplican vía inyectable o vía oral el antibiótico, y tiene una cartilla donde la persona que le da el antibiótico se la firma y dice que está cumpliendo con el tratamiento. ¿Por qué te quedaste sin agua, vale? ¡Qué mal! Sí, profe. Bueno, pedísela a Sí, alguien. Pedile a alguien que te caliente el agua. No te vayas a calentar el agua porque No, no, no. esto es muy Sí, sí, no. interesante. Me quedo sin mate, no hay problema. Bien. Bueno, entonces, vuelvo. O sea, ¿por qué se hace así en esta forma tan reglada? El tratamiento correcto de la tuberculosis tiene dos fases. Hay una primera fase donde se trata de matar a todos los bacilos que producen el bacilo de Koch, que producen la tuberculosis, y resulta que este bacilo es una de las bacterias más vivas, es de las más vivas, es de las más inteligentes. Enseguida produce resistencia. No se la puede combatir, y encima se necesitan 4 antibióticos diferentes. Y obviamente, si necesito 4 antibióticos diferentes, obviamente va a tener una resistencia mayor, una toxicidad mayor el tratamiento, pero lo que se busca es que precisamente el tratamiento se haga en forma correcta, para evitar que el germen que produce la tuberculosis mute, se transforme, se adquiera resistencia a los antibióticos. Porque si para matar al común y corriente necesito 4 antibióticos, tomarlos en 2 fases diferentes, que una dura de 3 a 6 meses y la otra dura también de 3 a 6 meses,
3 a 6 meses, todos los días. Imagínense lo que se necesita para matar a un germen que adquiere resistencia. Y piensen también que cuando obviamente ese germen adquirió resistencia, es mucho más complicado destruirlo. Obviamente es muchísimo más importante la mortalidad que puede llegar a producir este germen que adquirió resistencia con los antibióticos que normalmente se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Vamos a ver también que ustedes siempre me van a decir, pero si estamos todos vacunados contra la tuberculosis, la famosa BCG, ¿ustedes piensan que están cubiertos, que no se van a poder agarrar tuberculosis? Ajá, sí, No, error. ¿Por qué? En realidad, lo que nosotros estamos protegidos, por ejemplo, por decirlo así de alguna manera, con la BCG, es en el caso de que nos contagiemos de tuberculosis, de adquirir las formas graves de tuberculosis, como por ejemplo, una meningitis tuberculosa. Pero nos podemos contagiar de tuberculosis. Ojo con eso. ¿Para ustedes existe o no existe la tuberculosis? ¿Cuánta gente conocen que tiene tuberculosis? Yo conocí a 2. No. Eli. Sí. Bueno. Una sola chica de todo el grupo conoció 2 personas. En el Yo grupo también. también Romy. Sí, falleció la chica. Hay una realidad. 3 personas en un grupo somos 20 y pico, y únicamente 2 personas. El resto no conoce a nadie que tenga tuberculosis. Es muy lógico pensar que no es tan frecuente, que no es tan común, que no es tan... Pero la realidad es que sí, es una patología que lamentablemente es bastante frecuente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es una enfermedad quizás bastante estigmatizante. ¿Por qué? Porque está relacionada muchas veces con la pobreza, con el hacinamiento. Entonces, nadie lo dice. Y ahora es muy común esto del tapaboca, del barbijo, con la historieta del coronavirus. Bueno, la tuberculosis es quizás mucho más fácil de contagiar. Y esto, con esto de lo estigmatizante y lo que les contaba recién, en el medio hospitalario, me acuerdo cuando estábamos así, cuando yo hacía la parte práctica, digamos, en la facultad, que siempre estábamos dando vuelta por el hospital, hablábamos con los pacientes y todo ese tipo de cosas. Era más fácil que te contaran que tenían HIV que te contaran que tenían tuberculosis. Fíjense que es una cosa rara, porque, a ver, la tuberculosis uno se lo contagió respirando porque había una persona que andaba por ahí que estaba tosiendo. El HIV está más relacionado o con lo sexual o con las drogas endovenosas. Pero ya, vuelvo a repetir, era más fácil, era mucho más cuando se le hacía el interrogatorio al paciente, era mucho más fácil que te contaran que tenían HIV que te contaran que tenía tuberculosis. De hecho, miren lo contagiosa que es, que cuando el médico está revisando a una persona que tiene tuberculosis, tiene que tratar de atenderlo, por decirlo de alguna manera, revisarlo de espalda. O sea, no es que el médico tiene que estar de espalda, pero el médico que está interrogando o que está
revisando a esa persona, tiene que estar de atrás. Pero que siempre en las entrevistas, cuando una persona habla con otra persona, y sobre todo cuando estamos en el médico, siempre hablamos de frente. Bueno, la persona está parada y el médico acá atrás. Acá atrás, incluso para palpar, para ocultar el corazón. Se para atrás y le pasa la mano por adelante. Eso es lo correcto, eso es cómo hay que hacerlo. O sea, fíjense lo contagioso que es. Pero no en toda fase y no en todo momento, obviamente es contagioso. Una persona puede tener tuberculosis, pero como por decirlo, como que no está activo, que no es bacilífero. ¿Qué significa esto? Que precisamente con la tos elimina los bacilos que van a contagiar a la otra persona. Ya con toda esta historieta del coronavirus ya nos enteramos y ya sabemos que el toser o el estornudar elimina, saca de nuestro organismo no solamente la saliva y todo lo que, todos los gérmenes que también están contenidos, y que el trayecto, o sea, con la fuerza que sale y hasta donde llegan, suele ser de 2 metros, con esa fuerza. El spray que sale puede alcanzar 2 metros. Si una persona tosió o si una persona estornudó. Cuando una persona está hablando también, pero con la fuerza con la que salen es mucho menor, y por eso la distancia quizás recorrida no sea tan grande. Pero bueno, recuerden que para que uno se contagie también tiene que tener predisposición y también tiene que estar relacionado con la cantidad de gérmenes que hay en ese spray, por decirlo de alguna manera. Precisamente acá en la tuberculosis, cuando se habla de que es un paciente bacilífero, o sea que se le hace un estudio del esputo, se le pide que escupa en un vasito, y eso se lleva al laboratorio, y el laboratorista va a contar, lo pones en el microscopio y cuenta, a ver, 1, 2, 3, 4, a ver cuántos bichitos hay. Después y si esos bichitos están vivos. Después de eso se informa y dice, esta persona tiene que estar aislada, porque puede contagiar a todos los que están alrededor. Si es que los bichitos están vivos. Puede contar que hay un montón de bichitos, pero que están muertos, un bicho muerto no contagia. Bien. Profe, Sí, Mica, dime. yo noté fase 1 que el tratamiento es matar a todos los bacilos, Sí, porque es una de las las bacterias más fuertes. Y la sí. segunda fase todavía no la dijo, ¿no? No, la segunda fase, no, todavía no la dije, pero la segunda fase es tratar de eliminarlos, para precisamente para que no ocurra, en realidad en las dos fases se busca eliminar el germen. En la fase 1, obviamente, trato de matar la mayor cantidad, y en la fase 2 trato de matar a los que quedaron remanentes. Pero básicamente en las dos. ¿Cuándo contagia? ¿Viste que usted dijo que había etapas que uno podía contagiar? En la etapa que la persona que está enferma tose y tose los bacilos. Así entonces. Gracias, profe. De nada. Pero bueno, uno de los antibióticos que precisamente se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis es la streptomicina. La kanamicina no suele utilizarse, al menos que sea una tuberculosis resistente. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas y de espectro reducido, que fue buscado científicamente tratando de completar el espectro antimicrobiano para gérmenes gram negativos. Acá el bacilo de Koch, que es el bacilo tuberculoso, no es gram negativo,
es lo que se denomina un bacilo ácido alcohol resistente. Acá es otra clasificación, porque con el Gram no se pueden tener, y como no se pueden tener, se utiliza otra tintura. Hay dos gérmenes que son ácido alcohol resistentes, que uno es precisamente el de la tuberculosis y el otro es el de la lepra. Otra enfermedad que también mucha gente piensa que ya no existe más, y sí existe. Sí existe la lepra. Más allá de los hinchas de News en Rosario, que nos dicen leprosos, también existe gente que tiene lepra. Y hay mucha. También es muy fácil de contagiar, pero también tiene tratamiento, y no es lo que era obviamente antes. Pero bien, el mecanismo de acción de los Profe, aminoglucósidos, sí, vale, ¿ambas se curan? sí, 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 ahora la tuberculosis y la lepra se pueden curar las dos, pero también ok. se pueden morir, Claro, sí, sí. también se pueden Es morir, peligroso. es Ok, peligrosa. sí. Bien, son bactericidas, inhiben de forma irreversible la síntesis de proteínas. Sin embargo, no se ha establecido exactamente por qué mecanismo es bactericida. No importa, no importa cuál sea el mecanismo de acción, sabemos que son bactericidas, que inhiben la síntesis proteica. Acá, cuando hablamos de que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo, obviamente nos está hablando de que no sabemos si inhibe la subunidad 30, si inhibe la subunidad 50 del ribosoma para impedir la formación de proteínas. No importa, tampoco nos importa demasiado. Sepan que inhibe la síntesis proteica, y si la bacteria no tiene proteínas, no puede. ¿Inhibe qué, profe? La síntesis de proteínas por medio de la bacteria. Bueno, Indicaciones. Por vía sistémica, para el tratamiento de infecciones óseas, infecciones en quemaduras, meningitis, otitis media aguda, otitis media crónica supurada, neumonía, septicemia, sinusitis, infecciones de piel, tejidos blandos e infecciones urinarias, tratamiento de la endocarditis bacteriana. Obviamente, todas, fíjense que todas las patologías que les habla acá, con el que se utiliza, con el que se utilizan este tipo de antibióticos, son todas patologías de internación. La persona va a estar internada, excepto, bueno, una otitis media aguda. Pero fíjense que la mayoría son de internación. Por eso, nosotros lo que vamos a encontrar más fácilmente en la farmacia son precisamente las que se utilizan para el tratamiento vía tópica, que son las famosas cremitas esas mágicas. Estoy tratando de acordarme alguna de las marcas comerciales. Me parece que el Macril puede ser, Eli, que vos siempre lo tenés todo en la cabeza. Sí, tiene gentamicina, El miconazol y Macril. betamil. Ujú. Ujú. Bueno, vieron que el Macril, todo el mundo lo trata como la cremita mágica, que te cura todo, porque tiene como una mezcolancita de cosas, y claro, tiene un antibiótico, tiene un antimicótico, tiene un poquito de todo. Entonces, si no te lo cura por un lado, te lo cura por el otro.
y les habla de blefaritis, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, ¿eh? Blefaritis es la infección en el párpado. Blefaroconjuntivitis es cuando hay una infección en el párpado y en la conjuntiva. ¿Se acuerdan que estábamos hablando, hablamos, antes que me olvide, hablamos de las diferencias de la angina viral y la angina estreptocócica? Sí, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. Sí, profe. Bien. Sí, profe, hablamos. Sí. Perfecto. También, lo de la infección urinaria dijimos que lo íbamos a ver bien cuando viéramos la parte de los antibióticos que se utilizan, que creo que es la semana que viene. Y la otra gran diferencia, y el dolor de muela. La otra causa, que yo me la había olvidado en su momento, de que la persona va a ir a la farmacia a buscar un antibiótico, así en forma, porque sí, es en la conjuntivitis. Y acá también quiero hacer una aclaración con respecto a la conjuntivitis. La conjuntivitis, igual que la angina, puede ser de origen viral, de origen bacteriano, y acá le vamos a agregar una que también puede ser alérgica, de origen alérgico. Entonces, de acuerdo a el origen de ese tipo de conjuntivitis, el tratamiento obviamente va a ser diferente. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características van a ser obviamente en la bacteriana. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo más común en las bacterias? ¿Cuál es la característica específica de una conjuntivitis bacteriana? ¿La lagaña? Algo un poquito más abundante que la lagaña. La supuración, que el ojo aparece pegado como por un moco. Como por un moco. Y acá sí está indicado el colirio con antibiótico. Pero, ojo, porque esa conjuntivitis es extremadamente contagiosa. Y acá está la parte buena, para la farmacia, no para el paciente. Como es extremadamente contagiosa, si la persona viene a buscar el colirio con antibióticos, tiene que llevar un frasquito por cada habitante que haya en su casa. ¿Por qué? Porque seguramente, en algún momento los otros integrantes de la familia también se van a contagiar. Es extremadamente contagiosa. Y yo no puedo usar el mismo gotero para una persona y para la otra. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la enfermedad van a ser diferentes. Cuando uno esté empezando con la enfermedad, el que se lo contagió se va a estar curando. Si yo si le presto mis gotitas al que ahora se enfermó, se pone las gotitas y después me toca a mí ponerme las gotitas, me voy a traer los bichos para mí y voy a volver a contagiarme. Entonces, se utiliza un frasco por cada persona que habite en esa casa. Es extremadamente contagiosa. Obviamente después también están las medidas de higiene. Una vez que se aplicó el colirio en los ojos, también este es uno de los antibióticos que también tengo que respetar el horario interdosis en forma estricta. Tengo que limpiar e higienizar muy bien el piquito, por donde sale la gotita. Y obviamente siempre tenerlo fuera del alcance de los niños, fuera de toda esa historieta. Con más razón. Con más razón. ¿Por qué? Porque los pibitos que hacen, agarran, abren, miran, tocan, todo. Después me pica, se rascan los ojos, pues le dio sueño y chácate.
se metieron los bichos en el ojo. Entonces, ojo con las conjuntivitis bacterianas, buena noticia para la venta en la farmacia, un frasco por cada habitante en la casa. Vamos con la viral y con la alérgica. Y acá sí hay que tener bastante más de cuidado. ¿Por qué? Porque acá, tanto en la alérgica como en la viral, los síntomas van a ser iguales. No va a haber supuración, o puede haber una supuración un poco más acuosa. El ojo no va a estar tan pegoteado, no va a ser tanto enchastre. Puede haber a la mañana cuando la persona se levante un poquitito pegado, pero no tanto. El ojo va a picar, va a llorar y va a estar rojo. Y acá es el problema. Las dos tienen el mismo tratamiento, la misma sintomatología. En el caso de que la conjuntivitis de este tipo sea alérgica, el tratamiento obviamente es con corticoides locales. Las gotitas que vienen con corticoides. Si se acuerdan del año pasado, cuando vimos eso, veíamos que los corticoides de uso tópico eran bastante más seguros y no tan problemáticos como los vía oral, que se podían utilizar, que no había tanto problema, pero, y que aparte eran el tratamiento indicado, sobre todo para reacciones alérgicas cutáneas, o en este caso es de conjuntiva, pero es lo mismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Si bien el corticoide local es el tratamiento indicado para una conjuntivitis alérgica, en el caso de que sea una conjuntivitis viral, si le pongo un corticoides, hago un cagadón, así les digo, para que quede bien clarito. ¿Por qué? Porque recuerden que los corticoides tenían un efecto, como efecto adverso, la inmunosupresión. Y si yo inmunosuprimo la zona, en todo lo que es conjuntiva, en todo lo que es mucosa, el sistema inmunológico produce una sustancia que es la inmunoglobulina A, que es como una especie de barrera de cosa que va sacando los gérmenes y que ayuda a combatir las infecciones, o si ya se infectó, está todo el sistema con un virus, está todo el sistema inmunológico actuando para eliminar ese virus, y si resulta que yo le doy un corticoide que inmunosuprime, que impide que se desarrolle toda esta respuesta inmunológica, lo dejo al virus que haga su vida libre. Como que le estoy dando una mano para que se replique. Entonces, cuando hay una conjuntivitis, que apareció la persona con el ojo hinchado, pegado, con una especie de moco, sí, viene a la farmacia y aprovecho y le vendo. ¿Cuántos son en la familia? 15, bueno, se tiene que llevar 15. 15 frasquitos, no lo pueden compartir. Ahora, si es únicamente el ojo rojo y que pica, no. Lamentablemente ahí sí, porque los otros dos tipos de conjuntivitis, hablo de conjuntivitis, ojo rojo puede ser por un montón de otras cosas. Y ahí sí va la persona a tener que consultar con un oftalmólogo. Bien, vamos a los efectos adversos precisamente de este tipo de fármacos, de este tipo de antibióticos que son los aminoglucósidos, y fíjense que producen
ototoxicidad, nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular. Y obviamente lo que siempre hablamos de la hipersensibilidad, de la reacción alérgica, esto no falla en ninguno. Fíjense que tanto la ototoxicidad y la nefrotoxicidad son dos efectos adversos graves. Ototoxicidad ataca a la cóclea. La cóclea es una cosita que está en el oído interno, que es precisamente lo que hace que podamos escuchar. Este tipo de antibióticos puede provocar sordera. Puede provocar sordera. Así que, ojo. Nefrotoxicidad puede producir necrosis tubular aguda, que la necrosis tubular aguda no es otra cosa que que se rompen, se necrosan los túbulos que forman el riñón, con lo cual se produce lo que se denomina una insuficiencia renal aguda, que puede ser mortal, o terminal en trasplante. En insuficiencia renal, que va a terminar en diálisis, puede llegar a terminar en diálisis, puede llegar a terminar en trasplante renal, y todo por tomarme un antibiótico porque se me ocurrió que lo necesitaba. O sea que, fíjense que los efectos adversos realmente son graves. Obviamente, vuelvo a repetir, cuando realmente se necesita, se utiliza. Como recién veíamos que o sea, las patologías para las cuales se utiliza este tipo de fármacos eran todas patologías de gravedad y de tal gravedad que incluso hasta requerían internación. Entonces, ¿Cómo se obviamente... llama el fármaco? ¿Cómo, Mica? ¿El fármaco cómo se llamaba? Los aminoglucósidos, hay unos cuantos. Fíjate que acá, por ahí arriba están la listita. Pero bueno, básicamente recuerden esto, que se utilizan siempre que sea necesario. Pero, Profe, ¿y eso también para la tuberculosis? perdón, Mica, Para la ¿cuál? Uno de estos antibióticos, del grupo de estos antibióticos, sí, se utiliza para la tuberculosis. Hay otros que se utilizan para otras cosas. A ver lo que dice acá, tratamiento de infecciones óseas, infecciones de quemadura, meningitis. pero un montón de cosas. Claro, por eso. Eso lo vas a encontrar todo en el apuntecito. Ahí está todo, Mica. Esto que yo estoy compartiendo pantalla es lo que ustedes tienen como material de estudio. Y bueno, y el bloqueo neuromuscular que produce a ver, acá les habla de un efecto semejante a los curarizantes. Este tipo, el curare, es una sustancia que se utiliza en cirugía, en la anestesia general, precisamente para producir que el músculo se relaje y poder cortar. Pero también se paraliza el diafragma. Por eso, en una anestesia general hay que intubar a la persona. Si bien se pone para que se pueda cortar fácil, también produce parálisis del diafragma y hay que intubar. Estos antibióticos pueden producir exactamente eso. Pero por lo general, con los únicos que deberían tener problemas, digamos, y no estar un poco más atentos, son las personas que tienen miastenia gravis, que bueno, tampoco es tan frecuente. Se nos está terminando el tiempo. Antes que se nos corto acá, esperamos que se descargue el video y arrancamos de nuevo. Traten de engancharse rápido como recién, que estuvo buenísimo. Ahí volvemos.